Entonces, hermanos, clase número 10 de la materia Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, Primera Corintios 4, versículo 10. Ahí voy a iniciar, Primera Corintios 4, 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Mas nosotros despreciados. Bien, repito aquí, Pablo está aquí hablando de una manera irónica. ¿Qué? Irónica. ¿Cuál es el objetivo de hablar de esta manera? Porque muchas veces, gracias, yo he utilizado esta parte y muchos dicen, es que te estás burlando. No te estás burlando porque estás ironizando. O sea, a veces ironizamos. ¿Saben cuándo entra la ironía? Cuando escuchamos un razonamiento que es puramente terrenal. Ahí entra la ironía. O sea, decir, mira, lo que tú estás razonando es algo tan irónico, es algo tan absurdo lo que tú estás diciendo. Y a veces ironizamos con ese tipo de cosas. Pero el fin de eso, o sea, de que ironicemos algo, no es el fin de burlarnos, sino el fin de que la gente vea lo absurdo de su idea. ¿Okay? Lo absurdo de su idea. Es como muchos han hecho eso y yo concuerdo con ellos. Muchos ironizan con la ideología de género. Muchos dicen, es que ¿cómo puede ser que la gente decida cuál es su género o su preferencia sexual de acuerdo a lo que siente? Porque los sentimientos definen lo que queremos y la genética define lo que somos en género. Entonces, eso es irónico. O sea, querer definir mi género por sentimientos. Eso es irónico eso. Porque al rato tú vas a querer hacer un coche igual. Pues ahora que te ayuden a hacer coche. Es irónico esa idea. Pero lo que queremos lograr con eso, que eso se le llama una figura retórica, lo que queremos lograr es que la gente se dé cuenta de la verdad. Eso es lo que quiere lograr aquí Pablo. Pablo estamos retomando el contexto general de lo que estamos viendo. Pablo lo que quiere lograr es que vean que la arrogancia de los corintios hace ver que ellos piensen que no necesitan de Pablo. Eso es lo que quiere lograr. O sea, por eso dice, nosotros somos débiles y ustedes son fuertes. O sea, lo que está diciendo es que ustedes con su ideología, con lo que ustedes creen, piensan que ustedes ya saben más que yo, o que ustedes están más firmes que yo ya no valgo nada y ustedes valen todo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por eso dice, nosotros somos débiles, mas ustedes fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados, ¿no? Y aquí despreciado significa alguien que no merece honra. Sigue diciendo, versículo 11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Quién vivía así? El maestro, así vivía, ¿no? No le dijo a uno, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene casa, no tiene lugar donde recostar su cabeza. O sea, a veces Jesús dormía en los montes, ahí dormía él. Y aquí también igual otra cosa, es irónico, hermanos, pero Pablo o Jesús mismo les dijo que cuando él viniera en su reino, habría 12 tronos con él y ellos se sentarían con él a reinar el mundo. Así lo dijo Cristo en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, aquí no se ve que reinen. No se ve que estén reinando los apóstoles. Los apóstoles aquí son tratados como lo más despreciado, como lo último, como la basura de este mundo. Así son tratados. Y hermanos, eso se debe a que antes de la exaltación está la humillación. Eso debemos entenderlo, hermanos, que el servicio, si Dios queremos que nos exalte, antes de la exaltación está la humildad. Y muchos quieren ser exaltados en su orgullo y en su vanidad, y eso no va a pasar. ¿Ok? Quien exalta eso es el mundo, pero si servimos a Dios, lo primero que va a pasar es que Dios nos va a enseñar a ser humildes y a doblegar la cerviz.
Pues sigue diciendo 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Los filósofos corintios, hermanos, ellos tenían el pensamiento de que solamente los trabajos manuales eran para los esclavos. ¿A qué se dedicaba Pablo? A construir tiendas. Por eso dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, lo que está diciendo es que a mí no me importa si ustedes me tienen el mal concepto, eso es lo que ustedes creen. Pero básicamente a Pablo lo ponían como un hombre que no merecía respeto, ya que hacía trabajos que eran de un vil esclavo. Dice ahí, nos maldicen, es decir, nos dicen cosas que nos hieren. Y bendecimos. O sea, a consecuencia, hermanos, a consecuencia de la vida que Pablo llevaba, ¿qué hacían con él? Lo vituperaban. A consecuencia de eso. Padecemos persecución y lo soportamos. El mundo, hermanos, siempre querrá matar la verdad. Siempre querrá matar la verdad. Por eso dice, padecemos persecución y lo soportamos. ¿Por qué? Porque el mundo siempre querrá matar la verdad. Siempre. Entonces, una de las muestras de que de verdad nuestra vida refleja la de Cristo es porque nos persiguen, porque tenemos enemigos. O sea, hay alguien que a lo mejor tú no sabes, pero hay alguien que te aborrece, y que sea por eso, o sea, porque a lo mejor te diga, es que yo te aborrezco porque pues tú eres un hipócrita. Bueno, eso es lo que tú dices, esa es tu opinión, está bien, exprésala, pero no quiere decir que por lo que tú digas eso sea verdad. O sea, mucha gente puede tener su propia opinión basada en su propia maldad. Y esto está bien, o sea, que la exprese. Pero una cosa es lo que opinas y otra cosa es la verdad. ¿Cuándo podemos estar seguros que lo que dices es la verdad? Cuando la Biblia misma te respalda. Cuando solamente es lo que tú crees, bueno, lo que tú crees es relativo. Depende de muchas cosas. Por lo tanto, lo que tú creas, pues no es totalmente la verdad, esa es tu verdad. Pero cuando la Biblia te respalda en tu pensamiento, ya tendríamos que analizarlo. Primera Corintios 4:13 dice, nos difaman y rogamos. ¿Qué es que los difamen, hermanos? Pues que inventan contra ellos cosas. Una de las difamaciones que tenían contra los cristianos es que eran hombres que estaban en contra del imperio, ¿no? Porque decían, di que el César es el Curios. ¿Y qué decían los cristianos? No, el único Curios es Cristo. Entonces ellos tomaban eso como que estaban en contra, como que querían derrocar, como que ellos tenían otro rey y no reconocían a César como rey, por eso los difamaban. Otra difamación que hacían es que ellos hacían incesto. Es otra difamación que ellos hacían. ¿Por qué? Porque se casaban entre ellos, obviamente, o sea, pero se llamaban hermanos. Entonces, ay, ¿cómo te vas a casar con tu hermana? Sí, esa es mi hermana. Pero no entendían eso, el concepto de hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, pues es incesto porque se casó con su hermana. Difamaban. Otra cosa era sobre la cena del Señor. Ellos decían que eran caníbales. ¿Por qué? Porque recordaban que el pan era el cuerpo de Cristo. O sea, estás comiendo el cuerpo de Cristo, sí, caníbal. Entonces los difamaban. Pero era verdad. Porque te digo, o sea, una gente puede decir lo que quiera, pero esa es tu opinión. Si ya me dicen, no, es que yo creo que esto está mal porque la Biblia, entonces tendríamos que analizarlo. Pero si alguien llega y echa su rollo y da su opinión, y yo creo que por eso es hipócrita, yo creo que por eso, pues es tu opinión. O sea,
Muchas veces basamos nuestra opinión hasta a veces en lo que vemos en la televisión y no lo que es la verdad. Por eso aquí, la palabra aquí difaman, mira, la palabra griega es blasfemeo, que significa hablar mal de alguien. Aquí hay una palabra que es interesante, se llama vilipendiar, con V, vilipendiar. Y la palabra vilipendiar significa despreciar a alguien, humillarlo, ofenderlo. Eso significa vilipendiar, difamar. O sea, hermanos, estas son las cosas que el mundo hace por tapar la verdad. Difama, blasfema, persigue, mata. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo o el desecho de todos. Aquí escoria da la idea, la palabra griega da la idea de lo que te sobra en el plato que no quieres. O sea, en este caso, la escoria sería la cáscara de plátano, porque esa no te la comes. Sino ¿qué hacemos con ella? La tiramos, la desechamos. Eso sería la escoria. O sea, básicamente el mundo, ¿cómo ve a los creyentes? A los que no se vengan, a los que oran por sus enemigos. ¿Cómo los ven? Pues como la escoria. O sea, no, pues tú eres un tonto. Ah, no, tú eres tú eres el otro, tú eres la escoria. Eso hace el mundo, hermanos. Pero bueno, no solamente el mundo, alguno que otro que pues obviamente tiene amargura y esas cosas, también hará eso con su hermano. O sea, no lo podemos esperar. 4:14 de Corintios. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ok, hermanos, vamos a entrar, a partir de este versículo, vamos a entrar en un punto difícil, pero es importante dentro de la iglesia. La disciplina, ¿ok? Hay dos tipos de disciplina. La disciplina correctiva y la disciplina formativa, ¿ok? Hay dos tipos de disciplina correctiva y la disciplina formativa. La disciplina formativa es la que tenemos que tener todos para llegar a cierta meta, ¿ok? O sea, cuando hay un estudiante, pues tiene que tener cierta disciplina, ¿no? Disciplina de lectura, de asistir a clases, de cumplir con ciertos créditos de la materia, cumplir con tareas, cumplir con trabajos, ¿verdad? Esa es una disciplina, ¿no? Cuando alguien está en una disciplina deportiva, pues no tiene que tener una disciplina alimenticia, de entrenamiento, de cuidado de su cuerpo, cuidado de lo que come, de lo que fuma, de cuántas horas duerme. Todas esas cosas tiene que tener una disciplina. Esa es una disciplina formativa, ¿ok? Creo que esa todos debemos de tenerla, la disciplina formativa. O sea, todos tenemos que tener una disciplina cristiana, como leer la palabra, orar, buscar de Dios, darme cuenta de cosas que están invadiendo mi vida que no convienen, que debo de quitar cosas que no están trayendo buenas cosas a mi vida, ciertos pensamientos, ciertas actitudes, ciertas conclusiones que he llegado a sacar que no van de acuerdo a los principios de Dios. Eso es disciplina formativa. La disciplina correctiva es la que se aplica cuando alguien rehúsa arrepentirse. ¿Ok? Esa es la disciplina correctiva. Por eso aquí dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. ¿Cuál es la diferencia entre avergonzar y amonestar? Que en amonestación quieres que aprendan. ¿Okay? En la amonestación quieres que aprendan. En el avergonzar es que pues lo haces y ya, o sea, no hay una enseñanza, no hay un seguimiento de que alguien
salga de ese error, pero que aprenda el por qué cayó allí. ¿Ok? Generalmente cuando hay alguien que cae en un error, lo minimiza. Y dice, es que no es tan malo lo que yo estoy haciendo y creo que es injusto lo que hacen conmigo. Bueno, eso lo ves desde tu perspectiva tuya. Si lo vieras desde afuera, lo verías de otra manera. O sea, alguien que tiene 2 mujeres, ¿tú piensas que él siente que está muy mal? No, él piensa que tiene derecho, que todo el mundo lo hace, que, él no tiene la culpa que le gusten las mujeres, pues, no, o sea, pues, si Dios lo quisiera, ¿para qué las hizo? ¿No? Y entonces desde su perspectiva, él piensa que no es tan malo lo que él hace. Pero si lo vemos desde afuera, desde otra perspectiva, ¿cómo lo veríamos? Pues que es un desorden muy grande y que tienes que arrepentirte de esa actitud, de esa manera de vivir. ¿Ok? Para eso es la disciplina correctiva. ¿Ok? Entonces, Pablo lo que quiere hacer con esa ironía, con lo que acaba de hacer, no es que avergonzarlos, o sea, no me estoy burlando de ustedes, lo que quiero es hacerlos que pensar, hacerlos pensar. Quiero que ustedes vean que les quiero enseñar como un padre enseña a su hijo, ¿verdad? O sea, cuando tu hijo sale corriendo hacia la calle, luego le pegas. No, creo que primero le vas a enseñar, eso es amonestar, vas a decir, a ver hijo, no salgas así de esa manera porque te puede ocurrir un accidente, puede pasar un auto y te va a atropellar y eso va a hacer que a ti te duela o que te lastimes un brazo o que te mueras. Eso va a ser una amonestación, pero con una repetida veces, si él no hace caso, ¿qué vas a hacer? Ya viene la disciplina correctiva. Primero viene la disciplina formativa. Él tiene que formar carácter y tiene que formar principios, pero si no entiende, entonces vamos a ir ¿a qué? A la correctiva. Así es esto, así es en la vida y así es en la iglesia. ¿Ok? Entonces, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Ok? Aquí la palabra ayos viene de una palabra griega paidagogos, y significa alguien que enseña a un muchacho o alguien que es un tutor de alguien. De ahí viene la palabra pedagogo. La palabra pedagogía es la ciencia o es la parte donde se enseña lo que es la formación de alguien. ¿Ok? Eso es un pedagogo. Entonces Pablo lo que está diciendo es que aunque ellos tuviesen muchos maestros, solamente tienen un padre espiritual. ¿A qué se refiere con el padre espiritual? Que Pablo fue el que llegó a esa ciudad y fue el primero que los vio y que los empezó ¿a qué? A discipular. Los empezó a encaminar en el camino de Dios. Ahora vendrán muchos maestros, tendrás muchos maestros, pero solamente tienes un padre. O sea, aquel que te predicó el Evangelio y te enseñó los primeros pasos en Cristo y te empezó a enseñar lo que era ir a la iglesia, lo que era la Biblia, todo eso, ese es tu padre espiritual, quien te enseñó todo eso. Maestros, pues bueno, ya tuviste varios, pero solamente tuviste un padre, fue aquel que te guió, que te enseñó, que te mostró los primeros rudimentos de la doctrina cristiana. Ya después vendrán varios maestros, varios ayos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. O sea, lo que está diciendo aquí es que yo les voy a amonestar porque yo soy ¿qué? Su padre. Por eso los voy a amonestar, por eso los voy a corregir. Que van a decir, no, pues tú quién eres, Pablo, ¿por qué nos hablas de esa manera? ¿Por qué nos hablas irónicamente? Bueno, la razón es porque yo soy su padre. Esa es la razón, ¿ok? Entonces sigue diciendo, por tanto, os ruego que me imitéis. La mayoría de las cosas que los hijos aprenden, los aprenden por imitación. Aprendemos la mayoría de cosas, no solamente los niños, sino aún como adultos la aprendemos por imitación. Por eso dice eso Pablo.
No está diciendo Pablo que se pone en el lugar de Cristo, sino que se pone de ejemplo respecto a lo que deben pensar de la doctrina. Muchas veces nosotros lo decimos, ¿verdad? Si nuestro maestro sufrió, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué? Pues porque él es nuestro ejemplo, ¿no? O sea, lo estamos imitando a él, y si él sufrió, si él lo blasfemaron, si él lo golpearon, si a él se burlaron de él, pues ¿qué esperamos los que le seguimos a él? Pues a veces lo mismo. Digo a veces no sucede, pero a veces sí sucede. ¿Ok? Entonces Pablo no se está poniendo de que no, pues no, imítenme a mí, no a Cristo. No, lo que está diciendo es que yo invito a Cristo. Y por eso vivo de esta manera, porque mi maestro vivía de esa manera. Y si ustedes de verdad fueran mis hijos, ¿qué? Sufrirían algunas cosas que yo sufro. ¿Ok? 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Qué quiere decir? Que también es parte o fruto de su trabajo. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, ¿qué quiere decir? Que Timoteo era alguien que Pablo discipuló. Ahora, ¿quién inició a Pablo en los caminos de Dios? Su madre y su abuela. Pero ya el crecimiento, ya el enseñarle, ya el corregirlo, o sea, ser padre es mucho más que traer dinero, ¿verdad? O sea, ser padre con un hijo se requiere que lo corrijamos, que lo instruyamos, que le aconsejemos, que le disciplinemos, que muchas veces lo apapachemos también. O sea, requiere muchas cosas el ser padre. Eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo. O sea, también pues a veces lo exhortaba, lo corregía. O sea, esa parte cuando Pablo le dijo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, es como una exhortación a Timoteo, porque Timoteo estaba pensando abandonar, que la cosa estaba poniendo difícil. Entonces por eso le dice Pablo, no abandones, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, ahí Timoteo como que estaba flaqueando, y Pablo, como su padre, que le dice, no te eches para atrás, no. Entonces, hermanos, ¿qué otra cosa debe ser un padre? Recordarle cosas. Recordarle. Y a veces nosotros como hijos nos disgusta eso. No, nos disgusta que ya te dije que cuando vayas a pasar la calle mires a los dos lados. Y el hijo como que se pone en un plan difícil, ¿no? Porque piensa que ya lo sabe, ¿no? Pero se le olvida. Y también como creyentes, que se nos olvida. No, ya te dije que te bañes. Ya te dije, ¿no? Ya te dije cuando te bañes, porque hay muchos también jóvenes que se bañan, pero a remojarse. O sea, se echan el regaderazo, pero nunca se echan jabón, nunca se echan champú, ¿no? Ya te dije que te eches el champú. O ya te dije que agarres el estropajo y te talles los codos. ¿Ah? O sea, nos tienen que andar a veces recordando las cosas. Lo mismo pasa en la iglesia. Principalmente esa gente que dice, es que yo ya sé la Biblia, son los que más debemos recordarles cómo son los principios de Dios. Y eso es un deber, pues, de los padres espirituales. Hay que recordarles, hermanos. Primera Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos, como si yo no hubiese de ir a vosotros. ¿Qué es estar envanecido, hermano? Se refiere a que están con un orgullo inflado. Eso significa. O sea, es como te lo decía, como aquel jovencito que su padre le advierte de ciertas cosas y él echa por tierra lo que escucha. Y él dice, no, yo sé cómo lo hago, yo sé cómo llevo mi vida. Él no sabe, o mi mamá no sabe, ellos ya son de la edad de piedra, aquí está lo nuevo, yo sé cómo lo hago, ellos ya no me entienden. Eso es estar envanecido. Alguien que está envanecido no se deja enseñar.
Y recuerden que lo que el proverbio dice, antes de la corrección está la ira. O sea, alguien que Dios lo va a disciplinar, lo primero que se ve en él es que comienza a irarse, que ya no acepta el consejo, ya no acepta la corrección, ya no acepta la amonestación, ya no la acepta. Entonces quiere decir que esa persona está próxima a ser disciplinada por Dios. Recuerden que la Biblia dice también en 1 de Pedro 5 que Dios a los humildes los mira de cerca, pero a los arrogantes y a los orgullosos de lejos. La arrogancia de una persona no le permite ver las cosas. Los corintios se habían vuelto soberbios y pensaban que Pablo no tenía ya más nada que enseñarle. Imagínate hasta dónde habían llegado. Pero ¿sabes qué produjo todo eso? El conocimiento terrenal. Primera Corintios 4:19 dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué iba a hacer Pablo cuando llegara a Corinto? Orden. Porque alguien también que anda envanecido hace las cosas como bien le parece. Son ese tipo de personas de que, ay, no me juzgues, ¿a poco tú no pecas? Ay, ¿a poco tú no te equivocas? Ay, entonces arregla primero tu vida, pues arreglas la mía. Entonces voy a entrar a ese punto igual. Pero así es alguien que está envanecido, que piensa que nadie lo puede criticar, nadie le puede decir, nadie. Él sabe cómo llevar su vida. Y si se equivoca y se hace pedazo su vida, pues es su problema. Es alguien que está envanecido. Entonces, lo que va a hacer Pablo al llegar a Corinto es, ¿qué? Poner orden. Poner orden. O sea, en la iglesia no es para que cada quien haga lo que quiera. No. La iglesia debe haber orden. La iglesia hay principios. Y cuando alguien no se quiere alinear a los principios de Dios que están en la iglesia, ¿a dónde se tiene que ir? Allá afuera. Mira, ¿quieres vivir de esa manera inmoral? ¿Quieres vivir así de esa manera? Vete allá afuera, allá viven así, aquí no. Os digo, la iglesia no es un club. O sea, ¿recibimos de todo? Aquí, pues sí recibimos de todo. O sea, a nadie se le cierra. O sea, aquí pueden venir alguien que está en inmoralidad, alguien que es, a lo mejor tiene un pecado de lesbianismo, a lo mejor un pecado de tabaquismo, de alcoholismo, a lo mejor otros tienen pecado de pornografía, sí, pero obviamente se les da tiempo y la palabra y el evangelio los va transformando. Pero ¿qué pasa con esas personas que no solamente siguen practicando eso, sino que ahora quieren invitar a otros a que hagan lo que ellos hacen? ¿Qué hacer con ellos? ¿Sabes qué? Aquí no, vete allá afuera. Allá afuera están los que son como tú. Vete allá afuera y invítalos a ellos, aquí no. Entonces, hermanos, seguimos ahí. Eso es lo que iba a hacer Pablo. O sea, dice, por eso voy a hablar con ellos, con aquellos que están envanecidos. Sigue diciendo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí poder no está hablando de milagros, ¿ok? No está hablando de milagros. Sino aquí lo que Pablo está hablando es de la doctrina que transforma. O sea, el reino de Dios no consiste en palabras. O sea, está bien, o sea, hay mucha gente que conoce muchas cosas, está bien, ¿sí? Hay mucha gente que conoce mucha doctrina, que ha leído a lo mejor más libros que tú y que yo. Pero el reino de Dios no consiste en esas cosas, sino consiste en que seamos, ¿qué? Santificados. ¿Y cómo somos santificados? Por el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces por eso Pablo les dice eso. O sea, si ustedes están envanecidos es porque no tienen el evangelio. Eso es claro. O sea, ¿cómo puede estar alguien inflado, orgulloso, soberbio y decir que está con Cristo?
Pues eso no puede ser. Eso no puede ser, porque una de las cosas que Cristo dijo fue: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo puedes decirse que alguien está soberbio y está inflado y arrogante cuando su maestro le dice que sea humilde? No entra una cosa con otros, quiere decir que tú no estás en el evangelio. Porque el evangelio lo que va a hacer, una de las cosas que vimos, es matar tu yo. El evangelio va a matar tu yo. O sea, tu yo es que el evangelio tiene que hacer que tú te sientas que no eres merecedor de las bendiciones de Dios. Esa es una de las cosas que va a hacer el evangelio. Que sea lo que venga a tu vida, el sueldo que tengas, las posesiones que tengas, la casa que tengas, el auto que tengas, no te sientes merecedor de eso. ¿Pero por qué Dios lo da? Porque Él quiere. Pero no te sientes merecedor. Entonces, al no sentirte merecedor, va a venir lo que se llama gratitud. O sea, ¿por qué alguien no agradece? Porque piensa que se lo merece. Y así he estado escuchando muchas cosas en las redes sociales, así dice: cuando te vean cosas buenas, no te sorprendas, te lo mereces. ¿Perdón? Lo que mereces es el infierno, eso es lo que sí mereces. Pero nada de lo que viene a nuestras vidas, hermanos, lo merecemos. Porque ¿cómo podríamos sorprender a Dios con lo que hacemos? ¿Cómo? O sea, ¿tú piensas que a Dios lo vamos a impresionar por un buen pensamiento que tuvimos en el día? Porque oremos una hora, porque nos hayamos aprendido de memoria todo el Salmo 119, ¿lo impresionaremos a Dios? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la arrogancia sale sobrando. Entonces por eso el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Entonces es bueno que conozcamos cosas de otras disciplinas, es bueno. Sin embargo, el problema de la ciencia humana es que no puede transformar el corazón. Ese es el problema. O sea, date cuenta, alguien que tiene hasta un doctorado, o sea, tiene lo máximo en un pensamiento humano, pero su vida privada no la puede llevar bien por sus propios medios, porque para eso requerimos un cambio de naturaleza. O muchas veces esas gentes que están bien preparadas, pero son lesbianas o son gays. O sea, son muy preparados en el punto secular, pero su vida no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aunque tengamos mucho conocimiento terrenal, eso no transforma el corazón. Lo único que transforma el corazón es el evangelio, y para eso se requiere nacer de nuevo. Y bien, también lo que dice 1 Corintios 4:21. Dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿A qué se refiere con vara? Disciplina. Disciplina. Pues a veces, hermanos, la palabra será dulce para unos, pero para otros será amarga porque nos confronta con nuestro pecado. Entonces, concluyo este capítulo 4 lo voy a concluir. Los hijos deben ser como sus padres. En Pablo, los corintios tienen un ejemplo de lo que significa vivir en Cristo. De lo que significa vivir en Cristo, a una costa de su orgullo y del amor propio para lograrlo. Y por ello Pablo envía a Timoteo para que les enseñe cómo el apóstol vive.
Hermanos, la prueba final de la sabiduría es siempre el poder. ¿Ok? La prueba final de la sabiduría es siempre el poder. Y aquí voy a hacer alguna pregunta. ¿Acaso pueden los psicólogos o filósofos romper, por decir, la cadena de las pasiones? ¿Acaso puede la enseñanza romper la cadena de la maldad? Si así fuera, ¿por qué hoy vamos de mal en peor? O sea, si la solución fuese tanto estudio y abrir tantas escuelas, ¿por qué vamos de mal en peor de tanto robo, tanto secuestro, tanto homicidio, suicidio? Si fuese esa la solución. Porque solo el mensaje de la cruz, que es simple y sencillo, lo puede hacer, ¿qué? Cambiar el corazón. Solamente. Por eso la prueba final de la sabiduría es siempre el poder. Ok, hermanos. Pasamos al capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, y ahí vemos que dice el título no inspirado, un caso de inmoralidad juzgado. Seguimos en el mismo contexto, hermanos, ¿ok? Antes de entrar a este capítulo voy a decir algo. La disciplina en la iglesia tiene 3 propósitos, ¿ok? La disciplina en la iglesia tiene 3 propósitos. Número 1, mantener la reputación e integridad de la iglesia local. Ese es el número 1, mantener la reputación e integridad de la iglesia local. Número 2, ayudar a disciplinar y a restaurar al hermano o hermana en la fe que ha errado. ¿Okay? Ayudar a disciplinar y a restaurar al hermano o hermana en la fe que ha errado. Y número 3, lograr que los demás cristianos eviten pecar. Okay, esas son las 3 cosas que tiene de propósito la disciplina en la iglesia, ¿ok? Entonces voy a empezar, 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lo voy a leer en lenguaje actual. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal. Ni siquiera los que son cristianos hacen algo así. A ver, en Levítico 18:8 dice esto. Levítico 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Es decir, es una abominación que alguien tome como mujer a su madre o a su madrastra. Es una abominación. Para Dios eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, muchos de los que se congregaban en Corinto, y retomando, ¿cuál es el contexto o de dónde venimos? Que a causa del envanecimiento, de la sabiduría terrenal que los corintios tenían, y que ellos sentían que eran más sabios que Pablo y que su sabiduría era mucho mejor que la sabiduría de Dios, entonces Pablo ironiza con ellos diciendo que ellos son ricos y él es pobre, ellos son reyes y yo soy un mendigo, ¿no? Ustedes son sensatos, yo soy un insensato. Pero fíjense bien, les voy a enseñar, Corintios, que ustedes están envanecidos. ¿Y por qué? Porque hay pecado dentro de ustedes y no hacen nada. Esa es una muestra de estar envanecido. O sea, si ustedes se dicen tan sabios y si ustedes se dicen tan inteligentes, ¿por qué no hacen algo con ese hombre? Eso es lo que quiere decir Pablo. O sea, saca este punto
de esta parte del capítulo 5, porque los corintios se sentían tan inteligentes y tan sabios y tan poderosos, pero estaban viendo a este hombre que llevaba como esposa a su madrastra y no hacían nada. Pregunta, ¿es que no conocían tanto? No, cuando dice Pablo, cosas que ni aún entre los gentiles, se refiere a que son cosas que hasta el sentido común te dice que están mal. O sea, no requiere ser un gran teólogo para saber que eso no se hace. ¿No? Y el versículo 2, lo vuelve a repetir. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, dice ahí, y ustedes se sienten orgullosos de esto, dice. Cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Aquí la palabra envanecido significa alguien que está inflado de orgullo. Y un problema, hermanos, de alguien que está inflado de orgullo es que es un ciego. A alguien que está envanecido, hinchado de orgullo, hermanos, es que a otros, a él la ley y a todos todo el peso de la ley. O sea, con otros no tiene misericordia. ¿Por qué le hace esto? No, yo ya hubiera hecho esto y todo el peso de la ley. Pero cuando se trata de ti, entonces ahí sí, pues ¿dónde está el amor? Ay, ni que todos lo hicieran, ni que todos no pecaran. ¿Te das cuenta? Ese es envanecimiento. Con todos todo el peso de la ley. O sea, con él sí, casi es un hijo del diablo, pero cuando te toca a ti estar allí, que tú fallaste, entonces ahí sí, pues tengan misericordia. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el amor? Ese es envanecerse, estar envanecido. Eso es lo que ellos hacían, hermanos, los corintios. Con Pablo, ¿cómo eran? Bien estrictos. No, Pablo, tú no eres apóstol. Porque si hubieses sido apóstol, estuvieras con Cristo, pero no estás con Él. Pablo, tú no eres nadie. Pablo, tú no tienes nada ya que enseñarnos. Nosotros ya tenemos todo el conocimiento, tú ya ni vengas. ¿Y con el que tenían allí, qué? ¿Qué hacían con él? ¿Todo el peso de la ley? No, ahí sí ya. No, pues no, aquí no peca. No, pues déjenlo aquí. Ya un día entenderá. Un día le va a caer el 20. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes se creen tan sabios, ¿por qué hacen eso? Si no Pablo les dice, ¿no deberían mejor afligirse en su corazón? Porque esto haya ocurrido con un miembro de la iglesia. O sea, hay alguien que de verdad ama, hermanos, no se alegra de que alguien caiga. Le duele. Le duele que de verdad ahora sí que como decimos así, que no agarren la onda, la verdad. O sea, que tú ves que en vez de mejorar su vida, que entiendan que esa manera de vivir no les va a llevar a nada bueno, ahora lo hacen adrede. Y eso duele. Eso significa, ¿no debieras haberlos lamentado? O sea, ¿tú piensas que a mí no me duele cuando alguien no entrega? Porque ¿sabes qué me hace pensar? Que un año se la pasó de noche. Que no quiso. A mí no me alegra que, pues no entregó, qué bueno, se va a sentar. Pues no. Pero, y fíjate, el que está envanecido piensa que yo le hago el mal. O sea, que yo como soy un hombre sin escrúpulos, yo te senté. Cuando no te das cuenta que es tu flojera. Tu insensibilidad a hacerlo. O sea, no es mi culpa. Pero el envanecido, ¿qué piensa? Que es culpa de todos menos de él. Los corintios, hermanos, veían el pecado, se hacía y se hacían de la vista gorda. Se veían a ese hombre llegar a la reunión con su madrastra y no hacían nada. O sea, ni le decían, oye, ¿qué está pasando contigo?
No. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, ustedes se creen tan inteligentes, que ya tienen toda la sabiduría y toda la doctrina. A ustedes, a mí, todo el peso de la ley, ¿verdad? A Pablo, todo el peso de la ley. Pero a ese hombre que pues no le hacían nada. Vean, el pueblo de Dios debe haberse sentido tan entristecido por este incidente que de inmediato habrían expulsado de entre ellos a ese pecador que no se quería arrepentir. O sea, el problema aquí, hermanos, no es que alguien peque, es que alguien piense que Dios lo acepta así. Ese es el problema. O sea, mira, a mí no me es problema que alguien llegue y que lleva su vida así. Está bien. Sí, o sea, ¿quieres llevar tu vida así? Está bien. O sea, el mal no me lo haces a mí. Te lo haces tú mismo. Pero allá. Allá afuera. Aquí no, allá afuera. O sea, si tú quieres hacer tu vida así, está bien. O sea, yo no tengo por qué juzgar que tú, pues no sé, le quieras robar a alguien. Pues está bien. ¿Quieres llevar tu vida de ladrón? Está bien. Pero aquí no. Allá. Allá afuera. O sea, el problema no es que pequemos, hermanos, porque pues eso va a pasar. Va a pasar que nos equivocamos, ¿o no? Sí, sí. ¿Y qué debemos hacer? Pues enmendar lo que haya que enmendar y seguir adelante. Pero si alguien llega y te dice, no, pues así es mi vida ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién es usted para decirme? No, pero yo te digo, no, pues yo no soy nadie. Solamente soy el pastor de aquí. Yo nada más te digo que si vas a llevar tu vida así, aquí no. Vete allá afuera. Ah, entonces ¿dónde está el amor? Ese es el amor. Ese es el amor. Que si quieres llevar tu vida así, yo no te juzgo. Quieres vivir así, está bien. Pero allá afuera, allá están los de tu clase. El pueblo de Dios debe sentirse triste, porque ni siquiera se apenaron. Ni siquiera se apenaron. Pudieron haber dudado de actuar probablemente porque los implicados eran personas prominentes, tal vez. Tal vez sintieron que estaban siguiendo el ejemplo de Jesús cuando Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, cuando dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿A qué se refiere con eso? ¿A que aquel que nunca haya fallado que tire la primera piedra? No se refiere a eso. No. Lo que Cristo estaba hablando allí cuando dijo eso es que el que haya hecho un buen juicio con respecto a este asunto, que tire la primera piedra. Y no habían hecho un buen juicio, porque si hubieran hecho un buen juicio, la mujer no adulteró sola. ¿Dónde estaba el hombre? Si hubieran hecho un buen juicio y hubieran traído a los dos, ¿qué hubieran hecho? Pues la ley dice apedrearla. ¿Pero por qué nada más trajeron a la mujer? Hay dos razones que se dan. Número uno, porque a lo mejor el hombre era conocido suyo. Entonces trataron de taparlo y nada más trajeron a la mujer para que esa pues la mataran. O número dos, era porque ya conocían la fama de ella. Y no la encontraron en eso, sino que ya conocían su fama y la trajeron ¿para qué? Para tentar a Jesús. Entonces, el que haya hecho un buen juicio sobre este asunto, tire la primera piedra. A eso se refiere, no que, pues el que nunca haya hecho esto, pues que tire la primera piedra. Ese es un razonamiento burdo, terrenal. Pero muchos utilizan eso. ¿Para qué? Y se sienten bien sabios, ¿no? No, pues yo ya me salí con la mía con esta. Tal vez pensaron que la buena influencia de la congregación vencería el vicio del hombre, ¿no? Es como si un cáncer maligno pudiera permanecer en el cuerpo porque la influencia de los tejidos sanos lo va a volver bueno. ¿Qué se hace con un cáncer? Si te lo detectas a tiempo, estirparlo o no. Te hacen una operación, si tienes un cáncer de seno y te lo detectas, te abren y te sacan el tumor. Pues no déjenselo ahí, a ver, un día se va a volver bueno, ¿no? Lo que va a hacer eso es que te va a matar. A lo mejor eso pensaron ellos. 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, o sea, no estoy allí, eso significa, no estoy allí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí espíritu se refiere a su voluntad de Pablo. No está hablando que él es vidente, no está hablando de eso. Lenguaje actual de ese verso dice: yo, aunque estoy muy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes. O sea, recuerden lo que yo les he enseñado cuando se reúnan. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable. ¿Por qué? No se quiere arrepentir. O sea, no es tanto que lo haya hecho, sino que no se quiere arrepentir. Dice, no lo voy a dejar de hacer. Y por eso dice aquí, ya al presente he juzgado. Aquí la palabra juzgado viene de la palabra griega crino, que significa decir una sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Versículo número 4. ¿Cuál era la sentencia? En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Voy a explicar esos versos. Cuando dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Quiénes iban a reunir? Los ancianos. En este caso, los coordinadores. O sea, cuando algo pasa, yo me tengo que reunir con el coordinador y hablar con él y decirle, ¿qué pasó aquí? No, pues pasó esto y esto. Ah, pues ya hablaste con él. Ya hablaste con, no sé, con el que está a tu cargo. Sí, ya hablé con él. ¿Y qué te dijo? No, pues que no. Ah, bueno, entonces ya vamos a hacer otra instancia. Vamos a otra instancia. Eso significa, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir entregado a Satanás? Expulsado de la iglesia. ¿Ay, se puede hacer eso? Sí, sí se puede hacer. ¿Qué es lo que esperamos cuando a alguien se le expulsa de la iglesia? Dice ahí, destrucción de la carne significa destrucción de su pensamiento carnal. O sea, se espera que allá afuera ese hombre, ¿qué? Reconvenga, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, hermanos, recuerden que una de las cosas que tenemos también aquí es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios también es protección. Dios protege a su pueblo. Dios nos protege cuando estamos. En el antiguo Éxodo, cuando el pueblo viajaba bajo una nube, que obviamente les daba sombra en el día, porque en el desierto imagínate qué calorones hay. No les daba sombra en el día. Pero cualquiera que se salía de esa protección del pueblo y de la nube, ¿qué pasaba con él? Estaba a merced de, es lo mismo. Quieran o no, hermanos, cuando estamos en la iglesia tenemos la protección de Dios. Y no me refiero a porque ya a partir de la puerta para acá estamos ya, no. Me refiero a ser parte del pueblo. Cuando expulsamos a alguien, estamos diciendo que él no es parte del cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú te cortas una uña y la dejas? ¿Qué pasa con ella? Se empieza a marchitar, se empieza a secar. ¿Por qué? Porque como ya no está unida al cuerpo, le faltan nutrientes, ya no tiene de dónde alimentarse, entonces se muere. Es lo mismo que pasa con alguien que se va, que expulsamos de la iglesia.
Esa persona al principio se siente orgullosa y dice, no, pues me expulsaron, pero no pasa nada, yo sigo igual, o sea, yo sigo también así. Eso es lo que él dice, pero lentamente esa persona está muriendo. Porque ya de dónde se alimenta. Si el pan de vida es la palabra, y a eso venimos aquí, ¿o no? A recibir el pan de vida. Si lo que calma la sed de nuestro espíritu es el agua viva, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien que se va de la iglesia o es expulsado de la iglesia, tú vas a ver que su vida empeora. Porque no tiene dónde saciar la sed. Entonces, ¿dónde la va a saciar? Pues en el agua estancada del mundo. ¿Y qué pasa cuando tomamos agua estancada? Nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando comemos comida que no es muy buena en la calle? O sea, te va una diarrea que no te cuento. Eso va a pasar, hermanos. Eso va a pasar. Pero ¿para qué lo hacemos? Para que esa persona se arrepienta. Esa es la finalidad de alguien que expulsamos de la iglesia. No es para que, ay, chusma, chusma. No. Es para que se arrepienta. Pero ¿qué otra cosa? ¿Para qué la disciplina? Para cuidar la reputación de la iglesia. A mí cuando me dicen, ay, pero pues allá en tu iglesia pues está fulano que es repecador y el otro, pues sí, para eso es la iglesia, ¿o no? O sea, ¿un hospital de qué va a estar lleno? De sanos. Pues es irónico, ¿no? Ay, pues en ese hospital está alguien que tiene paperas y el otro tiene cáncer. Ay, ¿para qué los tienen allí? Pues porque es un hospital, por eso. Ay, yo por eso no voy porque está lleno de pecadores. Pues, ¿sí? ¿Sí? O sea, es lógico. O sea, ¿piensas que aquí estamos en la iglesia porque somos bien santos? No, pues entonces para eso deberíamos estar en el cielo ya. Pues sí. Ya casi al lado de Gabriel. Pues sí. Pero no, estamos aquí porque ¿qué? No somos perfectos, ni somos santos aún. O sea, somos santos en el punto de que Cristo nos ha hecho santos. Pero aún nuestra vida, ¿qué? Tiene fallas. Aún nuestra vida es imperfecta. Aún tenemos luchas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, ¿sí? Y por eso venimos, para que el Señor nos dé ese poder y cambie nuestras mentes, cambie nuestros corazones. Pero una persona que piensa que puede ser cristiana y a la vez está dañando el cuerpo de Cristo, debemos quitarla. Bueno, pastor, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual lo vamos a expulsar? ¿Por todos los vamos a expulsar? No, tampoco, no. O sea, ay no, pues entonces ya todos tienen miedo porque te voy a acusar con el pastor y el pastor te va a expulsar. No todo es motivo de expulsión, no. ¿Cuándo será motivo de expulsión? Cuando una persona pues está dividiendo la iglesia. Se mete y yo ya lo vi que está dividiendo la iglesia y le llamo y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué andas haciendo estas cosas? ¿Por qué andas divulgando esto? No, yo no. Oye, no, pero aquí el hermano dice que sí. Bueno, es que yo tengo mi pensamiento y es muy mi problema, pastor. Es muy un problema lo que yo diga. Sí, está bien, es muy tu problema, pero allá afuera. Ah, ¿me están negando la entrada? Pues si sigues con ese rollo, sí te la niego. ¿Por qué? Porque ya pones en peligro no a mí, a ellos. Ya los pones en peligro a ellos. ¿Tú mantendrías a un violador en tu casa? O sea, que sabes que ya lo están buscando y vente aquí a mi casa. Y tienes 3 hijas, ¿no? Y lo metes a tu casa y ahí lo sientas a tu mesa y toda la cosa. ¿Harías eso? Y cuando te dicen, no, pues yo no voy a cambiar. Y háganle como quieran. ¿Lo mantendrías en tu casa? ¿Qué harías con él? Lo sacaría. Ay, qué falta de amor tuyo. No amas al violador ese. Ay.
porque con eso nos la sacamos. Ay, el pastor fue muy duro, porque debería haberlo apapachado. No, hombre, ¿sí? ¿Tú crees? Además, hay cosas que ustedes ni siquiera saben, que luego pasan. Y a veces no tenemos toda la historia. Pero pues siempre que se va es el bueno. Bueno, si fuera el bueno, ¿por qué se fue? Y si fuese el bueno, ¿por qué te contacta por Facebook o por WhatsApp hablando cosas de la autoridad? Si fuese él el bueno, al que hirieron, al que le hicieron, al que lo mutilaron, lo sobajaron. Si fuese así, ¿por qué hace eso? Si él es el bueno, ¿no? Yo no creo que Cristo haya hecho eso. Pero te das cuenta, o sea, nos damos por mi pensamiento terrenal, lo que yo pretendo que sé. Entonces ya yo concluyo que Él es el bueno. Lo hirieron, ay, pobrecito. Ay, no, sí, pobrecita la hermana, no, sí, la expulsaron de la iglesia, pero ella es la Madre Teresa de Calcuta porque se fue. A usted, hermana, la expulsaron por santa. Entonces, hermanos, recuerden esto, en una situación siempre hay dos versiones. En una situación siempre hay dos versiones. Y si tú quieres hacer un buen juicio, ¿qué debes escuchar? Las dos versiones. O sea, por eso cuando se viene un problema matrimonial y me dice la esposa siempre casi es la mujer la que siempre casi quiere hablar. Entonces les digo, ¿tú tienes un problema? Sí. ¿Es matrimonial? Sí. Trae a tu esposo. ¿Por qué? Porque ella va a contar lo que le hacen. Ella va a contar lo que le hacen. Pero no va a contar ¿qué? Lo que ella hace. Porque también ella es humana. Oh, no, pues ella es la Madre Teresa. No te hagas, no. Entonces, hermanos, eso aplica en todos, no nomás en la iglesia. Si tú eres el jefe o el coordinador de un ministerio, si tú eres el coordinador de cierta área de tu trabajo, si tú tienes trabajadores a tu cargo, eso va a pasar. Que alguien va a llegar primero y te va a decir, fíjese que me hizo. ¿Y qué le espera cuando él te acusa? ¿Qué le espera? Que tú luego actúes. Pero no es así. Así pasa a veces con los hijos. Igual. El hijo, el mediano se va a acusar, ¿no? De que el mayor le hizo. Y como pues él está más chico, ¿verdad? Él está más chico, tiene menos fuerza, él sería incapaz. Entonces vas con el grande y ¿qué haces? Le pones sus cuatepines para que se eduque. Cuando a lo mejor eso no fue como te lo contaron. Pero tú ya después ya le dices, ya que le pegas y todo, ya le dices, bueno, a ver, dime bien qué hiciste. No, pues ya para qué, pues ya me pegaste, pues ya. Pues sí. Entonces, hermanos, también la disciplina sirve para mantenernos sanos. Si una persona que tiene esas malas mañas, no tenemos por qué tenerla aquí adentro, no. Te digo que se vaya con los de su clase, allá están allá afuera, que se vaya con ellos. Termino con esto. En Romanos 1, tenemos, ahí ya sabemos lo que dice, que se envanecieron en sus razonamientos, pero aquí dice, en el versículo número 1:24 de Romanos, dice, por lo cual también Dios los entregó. Aquí entregar significa meter en una prisión. Hermanos, no hay mayor disciplina de Dios que cuando Dios te deja hacer lo que tú quieras.
Imaginémonos que tú vas en una carretera y te pone un señalamiento, curva a 100 metros, ¿no? ¿Qué te avisa eso? Que va a venir una curva y que tengas que, cuidado. Y cuando viene la curva, la mayoría de carreteras tienen un muro de contención, ya sea de cemento o de acero, ¿verdad? Tienen una barrera de contención. De tal manera que, bueno, si te llegas a ir, pues no sé, a lo mejor te quedes ahí estampado y no te vayas, ¿verdad? Pero una vida sin reglas es como si no hubiera señalamiento y no hubiera barrera. ¿Qué va a pasar? Te matas. Entonces, no hay mayor castigo de Dios, hermanos, que cuando Dios te deja en tu pecado. Ese es el peor castigo que Dios te puede dar. ¿Por qué? Porque tú mismo te matas. Por eso dice el proverbio, ¿no? El que no corrige a su hijo aborrece. ¿Por qué? Porque como no le pones barreras, se va a matar un día. O sea, va a llegar un momento en que Dios lo va a tener que matar, porque tú no pusiste una barrera que él sintiera que hasta aquí puede ir. ¿Qué hizo Dios con los hijos de Elí? Elí no le puso una barrera a sus hijos. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. O sea, hermano, si no quieres que se maten tus hijos, pues entonces tú ponles barreras, porque si no, se van a morir. Termino ahí. Dice ahí, versículo 26, también lo vuelvo a repetir, Romanos 1:26, y con eso voy a terminar. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando expulsamos a alguien de la iglesia. Lo expulsamos y Dios, ¿qué hace con él? Lo entrega. O sea, tú ves que se empieza a degradar. Lo que antes no hacía cuando estaba acá adentro, allá afuera, lo empiezas a ver que ahora ya lo ves fumando, ya lo ves bebiendo. Ya lo ves que en el Facebook ya sube que se tatuó, que se agujeró la oreja, se agujeró la nariz. ¿Tú te das cuenta cómo se va degradando? Porque el peor castigo de Dios es cuando Dios te entrega tus pasiones, porque sabe que en eso te vas a matar. Por eso termino, hermanos. Nosotros analizábamos el día domingo, mi familia y yo. Ustedes saben que mi tío pues falleció, que fue nuestro hermano que se congregaba aquí. Él falleció porque fumaba mucho. Entonces le cristalizaron los pulmones, entonces ya no podía respirar y colgó los tenis. Pero su hermano que lo vio allí, ¿sabes qué dijo? Él también fuma. ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron, oye tío, ya no fumes. Mira lo que le pasó a mi papá. ¿Y sabes qué dijo él? Él por tonto, a mí no me va a pasar. Envanecimiento. Eso es lo mismo que otros dicen así aquí en la iglesia. Oye, hermano, no hagas esto. Ellos por tontos, a mí no me va a pasar. ¿Sí? ¿Crees eso? No tientes a Dios. No tientes a Dios. Porque muchos que le tentaron no escaparon. Ahí le vamos a dejar hasta ese punto.